Existe una sola habilidad, poco conocida, casi nunca enseñada en ningún curso de oratoria, que cambia por completo la forma en que hablas con otras personas. No tiene que ver con tu tono de voz, ni con tu vocabulario, ni con ninguna técnica de respiración. Es algo mucho más profundo, y cuando la desarrollas, todo lo demás, la seguridad, la fluidez, la capacidad de conectar de verdad, aparece casi como una consecuencia automática. Imagina esto. Estás en una junta de trabajo. Hay 7 personas alrededor de la mesa y tú tienes una idea. Una buena idea, de hecho, algo que pensaste con cuidado antes de entrar a esa sala. Esperas tu turno y cuando llega el momento, hablas. Pero algo pasa en el camino entre tu cabeza y tu voz. Las palabras salen más rápido de lo que planeaste, casi atropelladas, y terminan con un «bueno». No sé, es solo una idea, que nunca planeaste decir. La sala sigue adelante. Nadie fue cruel. Simplemente tu idea no aterrizó en ningún lado. Se disolvió en el aire antes de que pudiera importarle a alguien. Vamos a dejar esa escena exactamente ahí, con esa sensación todavía en el pecho. Porque no la vamos a resolver todavía. La vamos a resolver al final de este audiolibro, y para poder resolverla necesitamos entender algo incómodo primero. ¿Por qué tus palabras, sin que tú lo decidieras, salieron corriendo antes de que pudieras dejarlas terminar? Bienvenido a De tímido a líder. Lo que estás por escuchar no es una técnica de comunicación, es algo más profundo, y por eso mismo más duradero. Capítulo 1. ¿Qué es lo que realmente rompe tu seguridad al hablar? Renata era, según todos los que trabajaban con ella, alguien con ideas genuinamente buenas. El problema era otro. Casi nadie las escuchaba completas. Hablaba rápido, no por naturaleza, sino como quien quiere terminar cuanto antes una tarea incómoda. Sus frases empezaban con fuerza y terminaban apagándose. Creo que podríamos intentar cambiar el enfoque del proyecto, aunque, no sé, tal vez no es tan buena idea. ¿Ustedes qué dicen? Para cuando terminaba de hablar, ya se había desdicho ella misma, antes de que nadie más tuviera oportunidad de reaccionar. Un día, alguien más en esa misma junta dijo casi exactamente la misma idea que Renata había mencionado semanas atrás, con la diferencia de que la dijo despacio, completa, sin ninguna disculpa al final. Y esa vez, sí, todos la discutieron con interés. Renata se quedó pensando esa noche en algo que la incomodó profundamente. No era la idea. Era cómo la había entregado. Lo que le pasaba a Renata tiene un nombre, y vamos a llamarlo la prisa de la duda. La tendencia a acelerar el habla, a acortar las frases, a rellenarlas con disculpas anticipadas. No porque falte tiempo ni porque falte contenido, sino porque una parte de la mente quiere terminar de hablar lo antes posible, antes de que alguien tenga tiempo de notar algo que se cree, en el fondo, cierto, que lo que se está diciendo no merece tanto espacio. Esto es clave, y quiero que lo escuches con atención. La prisa de la duda no es un problema de habilidad para comunicar. Casi todas las técnicas tradicionales de oratoria, hablar más despacio, hacer pausas, variar el tono, tratan el síntoma, no la causa. Puedes aprender a hacer una pausa técnicamente perfecta y aún así, sentir por dentro la misma urgencia de escapar de tus propias palabras, porque la causa no vive en tu forma de hablar. Vive en una pregunta silenciosa que la mayoría de las personas nunca se hace de forma directa. ¿Lo que tengo que decir realmente importa? Y aquí está lo que quiero que empieces a notar en ti mismo, sin juzgarte. Cada vez que aceleras una frase, cada vez que la cierras con un «bueno, no sé», cada vez que le restas peso a tu propia idea antes de que nadie más lo haga, estás actuando, sin decidirlo conscientemente, desde la creencia de que tu valor en ese momento es cuestionable. No es un hecho, es una creencia. Pero las creencias, aunque no sean ciertas, generan comportamientos completamente reales. Tu aplicación para este capítulo es simple pero incómoda, y por eso funciona. Durante los próximos días, en cualquier conversación, nota, sin corregir nada todavía, solo nota, los momentos exactos en los que sientes el impulso de acelerar o disculparte antes de terminar una idea. No hace falta que cambies nada aún. Solo empieza a ver la prisa de la duda cuando aparece. Porque no puedes trabajar con algo que no puedes ver. Pero esto nos deja frente a la pregunta incómoda de verdad.
la que hay debajo de todo esto. ¿De dónde viene esa creencia silenciosa de que lo que dices no es tan importante? Nadie nace pensando eso. En algún lugar se instaló. Vamos a esa pregunta ahora. Capítulo 2. ¿De dónde viene la creencia de que lo que dices no es importante? Hay un patrón que se repite en muchas historias distintas, aunque los detalles cambien. Alguien en algún momento de su vida, una infancia con poco espacio para hablar en medio de otras voces más fuertes, un entorno donde equivocarse se corregía con dureza, una etapa donde una opinión propia fue ignorada varias veces seguidas, empieza a aprender, sin que nadie se lo diga con esas palabras exactas, una lección silenciosa. Lo que yo digo tiene que ganarse el derecho a ser escuchado, y una vez que esa lección se instala, empieza a operar en piloto automático, mucho después de que las circunstancias que la crearon ya no estén presentes. Esa lección tiene un mecanismo de mantenimiento muy concreto, y vamos a llamarlo el termómetro de valor. La costumbre de medir, en tiempo real, cuánto vale lo que estás diciendo según la reacción inmediata de quien te escucha. Si la otra persona asiente con energía, el termómetro sube y te sientes, por un momento, autorizado a seguir hablando con soltura. Si hay una pausa, una mirada neutra, una respuesta tibia, el termómetro cae en picada. Y con él, tu seguridad, aunque el contenido de lo que dijiste no haya cambiado en absoluto. El problema central del termómetro de valor es que pone tu sentido de valía en manos de algo que no controlas ni puedes predecir. El estado de ánimo de otra persona, su nivel de atención en ese momento exacto. Factores que muchas veces no tienen nada que ver contigo. Cuando tu valor depende de una variable externa tan inestable, tiene sentido que tu forma de hablar se vuelva errática también, a veces confiada, a veces apagada, dependiendo de un termómetro que en realidad no debería estar midiendo nada sobre ti. Aquí está la distinción que separa todo lo demás en este audiolibro, así que quiero que la guardes con cuidado. Existe una diferencia real entre la valía condicionada, la que sube y baja según el desempeño, la reacción externa, el resultado de cada conversación, y la valía interna, la que no depende de si a alguien le gustó lo que dijiste, sino del simple hecho de que lo que piensas y sientes tiene derecho a existir en voz alta, independientemente del resultado. La mayoría de las personas que sienten inseguridad al hablar no tienen en realidad un problema de habilidad. Tienen un termómetro que nunca debieron dejar que otros controlaran, y nunca aprendieron que existía la otra opción. Tu aplicación para este capítulo tiene un solo paso, pero requiere honestidad. Identifica, de tu semana reciente, un momento en el que tu termómetro cayó, una idea que dijiste y sentiste que no funcionó. Y pregúntate por separado dos cosas distintas. ¿La idea en sí tenía algún valor real, independientemente de la reacción que recibió? ¿Y qué le hizo mi seguridad esa caída del termómetro, más allá de lo que en realidad pasó? Vas a notar casi siempre que la caída de seguridad fue mucho más grande que lo que la situación real justificaba. Pero si esta creencia se instaló sin que la eligieras, sin que te dieras cuenta siquiera de cuándo empezó, surge la pregunta necesaria. ¿Se puede desinstalar? Y si se puede, ¿cómo se hace ese trabajo en la práctica, no solo en la teoría? Vamos a esa pregunta ahora. Capítulo 3. ¿Cómo se ordenan los pensamientos autocríticos antes de hablar? Piensa en tu mente, por un momento, como si tuviera un editor interno, alguien cuyo trabajo es revisar cada frase antes de que salga de tu boca. Un buen editor mejora un texto, corrige, afina, pero deja que la idea original llegue a su destino. El problema es que para muchas personas, ese editor interno no está afinando el texto, lo está censurando antes de que termine de escribirse. A esta versión exagerada del editor la vamos a llamar la voz editora, y su forma de operar es reconocible. Interrumpe la idea a mitad de camino con frases como «Esto ya lo dijo alguien mejor». No es momento. Va a sonar tonto. No corrige el contenido. Corta el permiso de decirlo, incluso antes de que la idea llegue completa a tus propias palabras. Y aquí está el problema real. Cuando la voz editora corta el permiso internamente, tu cuerpo lo ejecuta hacia afuera, exactamente como vimos en el capítulo 1. Con la prisa de la duda, acelerando, acortando, disculpándose. Hay una historia que ilustra bien cómo se puede intervenir esto.
Alguien que empezaba a participar más en reuniones de trabajo, después de años de quedarse callado, no lo logró aprendiendo una fórmula de palabras. Lo logró con un cambio mucho más simple, aunque no menos exigente. Antes de hablar, en silencio, se decía a sí mismo una frase breve, como una especie de permiso consciente. Esto vale la pena decirlo, sin importar cómo lo reciban. No era una afirmación mágica, ni un mantra de autoayuda vacío. Era literalmente una instrucción directa a su propia voz editora, dándole autorización antes de que pudiera cortar la idea a mitad de camino. A esta práctica la vamos a llamar el permiso previo. Y funciona por una razón concreta. La voz editora actúa más fuerte cuando no encuentra ninguna resistencia, cuando el espacio mental está vacío y ella puede llenarlo con dudas sin que nadie le responda. El permiso previo no elimina la duda. Eso sería pedirle demasiado a un solo pensamiento, pero le da a tu mente una instrucción clara y previa que compite con la de la voz editora, en el momento exacto en que más falta hace, justo antes de abrir la boca. Tu aplicación para este capítulo. Durante esta semana, antes de cualquier momento en el que sientas el impulso de hablar y notes que la voz editora empieza a intervenir, detente un segundo, literalmente un segundo, no necesitas más, y dite a ti mismo, en silencio, una versión de esta frase. Esto vale la pena decirlo, sin importar cómo lo reciban. No necesitas creerlo del todo la primera vez, solo necesitas decirlo, como quien practica un idioma nuevo antes de dominarlo con fluidez. Pero cambiar un pensamiento antes de hablar no sirve de mucho si tu cuerpo, por costumbre, sigue actuando con la vieja prisa una vez que empiezas a hablar. ¿Cómo se traduce este trabajo interno a la forma real, audible, en la que hablas hacia afuera? Vamos a esa pregunta ahora. Capítulo 4. ¿Cómo se nota hacia afuera? Que ya no dudas de tu propio valor. Hay una diferencia auditiva muy específica entre alguien que duda internamente de lo que dice y alguien que no. Y no tiene que ver con el volumen ni con la velocidad general. Tiene que ver con algo mucho más sutil. Las comillas invisibles. Escucha la diferencia. Creo que, no sé, tal vez deberíamos intentar algo distinto, como que si tiene sentido. Esa frase, aunque nadie lo diga en voz alta, suena como si estuviera puesta entre comillas invisibles, como si la persona, mientras habla, estuviera aclarando por dentro: esto es solo una opinión mía, no le den mucho peso, no me hago responsable de esta idea. Ahora escucha esta otra versión, misma idea, sin comillas. Creo que deberíamos intentar algo distinto. Punto. Sin relleno. Sin la disculpa anticipada, sin el no sé innecesario. La diferencia entre ambas no es el contenido, es si la frase se dijo con las comillas invisibles puestas, o sin ellas. A hablar sin ese relleno defensivo lo vamos a llamar la voz sin comillas, y aquí está lo importante. No se trata de una técnica de dicción que se practica de forma aislada, como quien ensaya un ejercicio de vocalización. Es la consecuencia directa y casi automática del trabajo que hicimos en los capítulos anteriores, cuando el permiso previo ya autorizó la idea antes de decirla, y cuando la valía interna del capítulo 2 ya no depende del termómetro externo, las comillas invisibles empiezan a desaparecer solas, porque ya no necesitas, por dentro, cubrirte las espaldas de antemano. Esto no significa hablar con arrogancia ni eliminar toda duda genuina cuando realmente la hay. Hay ideas que sí son inciertas, y está bien decirlo con honestidad cuando es el caso. La diferencia está en la duda genuina, dicha una sola vez con claridad. No estoy seguro de esto, pero lo comparto igual. Frente a la duda reflexiva y constante, repetida en cada frase como una armadura automática, sin importar si la idea lo merece o no. Aquí está un ejercicio de aplicación muy concreto para entrenar esto. Toma una idea que quieras compartir esta semana, en el trabajo, con amigos, donde sea, y antes de decirla, identifica mentalmente cuáles serían tus comillas invisibles habituales. El no sé, el tal vez, el es solo una idea. Dila una vez completa en tu cabeza sin ninguna de esas comillas, y después dila en voz alta tal como la practicaste. Vas a notar algo interesante. Al principio se siente casi incómodamente directo, como si estuvieras exponiéndote de más. Esa incomodidad es, precisamente, la señal de que estás hablando sin la protección automática de siempre.
No porque haya algo peligroso en la idea, sino porque tu cuerpo todavía no está acostumbrado a la ausencia de esa armadura. Y esto nos lleva a algo más grande que decir una sola idea con claridad. ¿Qué pasa cuando esta forma de hablar, sin comillas invisibles, se sostiene durante una conversación completa? ¿Cómo se construye a partir de esto una conversación que se sienta genuinamente emocional y significativa, en lugar de quedarse siempre en la superficie? Vamos a esa pregunta ahora. Capítulo 5. ¿Cómo se construye una conversación emocional genuina en lugar de superficial? Hay un momento en casi cualquier conversación que se queda solo en la superficie, donde aparece una bifurcación silenciosa. Alguien menciona algo un poco más personal de lo habitual, una preocupación real, una opinión con más peso emocional que de costumbre, y la otra persona tiene en ese instante dos caminos: quedarse en la superficie con un comentario neutro y seguro, o arriesgarse a responder con algo igual de real. Alguien que durante mucho tiempo evitó ese segundo camino, casi siempre por la misma razón de fondo que venimos trabajando: el miedo a que, si se muestra con algo genuino, se confirme que lo que tiene para dar no es tan valioso. Empezó a notar algo distinto cuando finalmente se permitió responder con honestidad en momentos así. En lugar de responder con un comentario de cortesía a algo importante que alguien más compartió, respondió con algo igual de real de su propia experiencia. Y lo que siguió no fue rechazo. Fue, casi siempre, que la otra persona profundizara todavía más. Como si esa honestidad hubiera dado permiso para la conversación completa subiera de nivel. A este mecanismo lo vamos a llamar el riesgo compartido. La conversación profundiza en la misma medida en que alguien se arriesga primero a compartir algo real, sin garantía de que la otra persona vaya a responder igual. Es literalmente un riesgo. No hay ninguna certeza de reciprocidad, pero es un riesgo que, sostenido con la valía interna que ya trabajamos, se vuelve mucho más llevadero. Si tu sentido de valor no depende de la reacción que recibas, el riesgo de compartir algo genuino deja de sentirse como una apuesta total de tu autoestima y empieza a sentirse simplemente como una posibilidad más de conexión real. Aquí está la razón por la que la mayoría de las conversaciones se quedan superficiales, y no es falta de interés genuino en las personas, es que profundizar exige exponer algo, y exponer algo para alguien cuyo termómetro de valor todavía depende de la reacción externa, se siente como un riesgo demasiado alto. Por eso el trabajo de los capítulos anteriores, la valía interna, el permiso previo, la voz sin comillas, no es un fin en sí mismo. Es lo que hace posible, con menos miedo, dar el primer paso del riesgo compartido. Tu aplicación para este capítulo: la próxima vez que alguien comparta algo con un poco más de peso emocional del habitual, en lugar de responder con el comentario seguro y neutro de siempre, responde con algo igual de real de tu propia experiencia. No necesariamente algo enorme, solo algo genuino en lugar de protegido. Y presta atención a lo que pasa después, no para juzgar si funcionó, sino para empezar a notar, con evidencia propia, que compartir algo real casi nunca se paga con el rechazo que tu mente anticipaba. Pero, ¿qué pasa el día en que, a pesar de todo este trabajo, alguien sí reacciona con indiferencia o incluso con algo negativo frente a algo que compartiste con esta nueva seguridad? ¿Significa eso que estabas equivocado en confiar en tu propio valor? Esa es la pregunta que vamos a resolver ahora, junto con la escena que dejamos pendiente desde el inicio. Capítulo 6. ¿Qué pasa cuando, a pesar de todo, alguien reacciona mal? Vamos a responder esto directamente, porque es la pregunta que, sin resolverla, puede tirar abajo todo el trabajo anterior. No. Una mala reacción no significa que tu valor haya sido, después de todo, cuestionable. Significa únicamente que en ese momento específico, con esa persona específica, en ese contexto específico, la reacción fue esa, nada más. La valía interna que construiste en el capítulo 2 no es una promesa de que todos van a recibir bien todo lo que digas. Es la base que te permite seguir hablando con la misma seguridad, incluso cuando alguien no lo reciba bien, en lugar de que una sola reacción fría derrumbe de nuevo tu termómetro de valor hasta cero. De hecho, aquí hay algo contraintuitivo que vale la pena escuchar con calma. Cuanto más dependas de que cada reacción sea positiva para sentirte seguro, más frágil es tu seguridad en realidad, porque una sola mirada neutra puede desarmarla por completo.
Y cuanto más asentada esté tu valía en algo interno, más espacio tienes para escuchar una reacción negativa, aprender lo que realmente haya que aprender de ella, si lo hay, y seguir adelante sin que se convierta en una sentencia sobre quién eres. Ahora, volvamos a la escena que dejamos congelada al inicio de este audiolibro. Estás de nuevo en esa misma junta de trabajo. Tienes una idea, pero esta vez antes de hablar. Hay un segundo de diferencia que no estaba ahí la primera vez. Tu voz editora empieza, como siempre, a insinuar que tal vez no es el momento, que tal vez alguien ya lo pensó mejor. Y tú, en silencio, le respondes con tu permiso previo. Esto vale la pena decirlo, sin importar cómo lo reciban. Hablas. Y esta vez tu frase no sale atropellada, sale completa. Creo que deberíamos cambiar el enfoque del proyecto. Punto. 5 millas invisibles. Sin el no sé de siempre pegado al final. Alguien hace una pregunta de seguimiento, no porque la idea fuera necesariamente mejor que la que tenías antes, sino porque esta vez la dejaste completa, con el peso suficiente para que hubiera algo a lo cual responder. Y en algún punto de esa misma conversación, en lugar de quedarte en lo seguro, compartes algo un poco más genuino de por qué te importa ese cambio de enfoque. Un riesgo compartido, pequeño pero real. No todos en la sala reaccionan igual. Alguien asiente con interés genuino. Otra persona simplemente sigue con lo suyo, sin mucha reacción visible. Y por primera vez, esa reacción tibia no derrumba nada por dentro, porque tu valor, esta vez, no dependía de ella. Aquí está finalmente la habilidad que prometimos al inicio de este audiolibro, la que casi nadie nombra. No es una técnica de comunicación en el sentido tradicional. Es la capacidad de sostener tu propio valor desde dentro sin pedirle permiso constante a cada reacción externa. Y cuando esa habilidad se desarrolla, la seguridad al hablar, la fluidez, la capacidad de tener conversaciones genuinamente profundas, dejan de ser algo que actúas. Se convierten simplemente en cómo hablas. Recapitulemos el camino completo. Identificaste la prisa de la duda como la señal externa de un problema interno. Encontraste detrás de ella un termómetro de valor que llevaba demasiado tiempo en manos de otros. Aprendiste a usar el permiso previo para callar, por un segundo, a tu voz editora antes de que cortara tus ideas a mitad de camino. Viste cómo ese trabajo interno se traduce hacia afuera en una voz 5 millas. Y descubriste que el verdadero puente hacia una conversación significativa es el riesgo compartido, sostenible solo cuando tu valor ya no depende de cómo se reciba. La próxima vez que estés a punto de hablar y sientas esa vieja prisa apareciendo, ya sabes de dónde viene y ya sabes qué hacer con ella. Esa es la esencia de este camino. De tímido a líder, una conversación a la vez. Si este audiolibro te sirvió, suscríbete para seguir construyendo tu voz con cada nueva entrega. Nos escuchamos en la próxima.